Buenas tardes a todos ustedes. En un ratito comenzamos. En un par de minutitos. Bueno, buenas tardes a todos los que se han empezado a unir ya, o sea, los que no los había saludado. Gracias por acompañarnos. En un par de minutos ya empezamos, ¿ok? Solamente para avisarles a todos, al final vamos a tener como que una ronda de preguntas. Entonces, en la parte superior derecha de Google Meets hay un icono en forma de triangulito, cuadrado y círculos. Es la funcionalidad que tiene Google Meets para empezar a añadir preguntas. Entonces, si en algún momento desean obviamente hacer una pregunta, la dejan ahí y al final de la reunión empezamos a responder algunas de ellas, ¿vale? Entonces, en un par de minutos comenzamos. Bueno, listo. Ya son las 6:05. Creo que ya podemos ir empezando. Muy buenas tardes a todos los que se han unido a esta conversación, a este webinar acerca de mitos y realidades acerca del Service y Product Design. Esto lo que busca hacer es un espacio de conversación justamente entre diferentes personas que trabajan en otras organizaciones, pero justamente bajo un rol de Service o Product Design, un rol que tiene que ver justamente con estos equipos, en los cuales lo que buscamos es realmente ver si son mitos algunas de las cosas que vamos a mostrar, cuál es la realidad que vivimos de repente en cada una de las organizaciones. Y es por eso que el día de hoy ya, nos acompañan
tres personas, obviamente aparte de mí, que voy a presentar los primeros a ello. Primero nos acompaña Renzo Vallejo, que es Service Design Lead en Scotiabank, que he tenido la suerte de trabajar con él ya hace un tiempo. También nos acompaña Alexandra Mengoni, que es Design Ops en Rimac. Y también por otro lado está Eduardo Vinches, que también es Service Design en farmacias peruanas, a quienes les agradezco muchísimo por haber aceptado acompañarme en esta conversación. Por mi lado, yo soy Carlos Mendoza, voy a hacer un poco el host el día de hoy. Yo soy Product and Service Design Lead en Liquid. Y bueno, lo primero que quisiera que todos hagamos, chicos, para que sepan con quiénes estamos hablando, es que brevemente se presente cada uno de ustedes indicando cuál es el rol que tiene y cuáles son las funciones que realiza en la organización en la que está. Alexandra, ¿te parece si comienzas tú? Sí, claro. Bueno, buenas tardes con todos. Camus, gracias por la invitación y muy feliz de estar con ustedes hoy. Bueno, yo estoy en RIMAC recién hace unas 3 semanas, no tengo mucho tiempo en la organización como Design Operations Lead y me encargo básicamente de todo lo que son las gestiones de operaciones dentro del equipo de diseño, que es un equipo bastante grande en donde ya hace falta un tema de organización, de estructura, de temas de incluso manejo de presupuesto, de operaciones en general, ¿no? Incluso incluido lo que es cultura del equipo. Entonces yo entraba al equipo para reforzar mucho esto, que en verdad ha estado muy bien organizado hasta ahora, pero por este crecimiento amplio que están teniendo, ya es necesario tener como una mano adicional con un enfoque de gestión, porque yo de profesión soy gestora empresarial, ¿no? Así que por mi experiencia con equipos de diseño, ya yo entro a este equipo ahora para apoyarlos aún más para el crecimiento y mejora del equipo. Buenas, gracias. Gracias. Renzo, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu rol dentro de Scotia y cuál es tu background? Buenazo. Nada, muchas gracias por la invitación también. De hecho, es un espacio bonito porque trabajo con todos ustedes, así que buenazo verlos de nuevo. En Scotia yo estoy como Service Design Lead. Eso implica que mi rol es aportar una visión end-to-end y sistémica a los distintos proyectos y tratar de conectar todas las iniciativas digitales con el mundo físico y promover esas experiencias multicanales. Un poco va por ahí. Y nada, yo tengo un background de comunicaciones, de ahí estudié diseño de experiencias, y muy interesado ahora, últimamente, en este terreno nuevo entre los alimentos y el diseño, que es el food design. Así que, nada, un poco resumiendo eso un poquito sobre mí. Vale, Renzo, muchas gracias. Y sí me acuerdo de cómo estás metido en el tema de comida y de sabores, ¿no? Y ese tema de experimentación, así que qué bueno que ya te estés metiendo más en eso. Eduardo, cuéntanos un poquito, ¿qué haces tú justamente? ¿Cuál es tu rol en farmacias peruanas? ¿Y cuál es tu background? Ya, genial. Claro, de hecho, ya llevo unos 10 meses en farmacias peruanas. Los equipos se dividen en squad. Yo me encuentro en el squad de canales viendo 2 proyectos. Uno es el de call center y el otro es un negocio que es convenios, ¿no? Entonces, ahorita estamos orientados bastante en la creación de productos de estos canales, ¿no? Y también en la visión holística de trabajar con procesos, personas y tecnología. De hecho, mi background como Renzo es estudio Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y de hecho, entre salto y salto y por ahí también llevando un máster, me interesó bastante lo relacionado al diseño de servicios. Ya, buenazo. Bueno, creo que obviamente cada uno cumple un rol bastante importante en sus organizaciones y creo que ya nos podemos lanzar un poquito a conversar entonces acerca de estos mitos que hay, ¿no? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, hemos preparado unos pequeños slides que muestran un poquito justamente algunos mitos que los hemos sacado un poco de lo que hemos escuchado justamente que se conversan en algunas organizaciones con las cuales hemos tenido la oportunidad de trabajar y en algunos casos también de cómo otras personas mencionan
que es algo que se manifiesta cuando obviamente están trabajando, que a veces puede ser no tan verdad, no tan mentira, y creo que más bien en nuestro contexto puede hasta variar, ¿no? Y de repente un mito ser realidad como tal. Así que comencemos, pues, ¿no? Hace mucho tiempo se hablaba solamente de UX y UI, y creo que había una gran batalla acerca de qué hace quién, ¿no? Y cuál incluye al otro. Y un día apareció el término CX, y otra vez empezó a discutir no exactamente qué hacía cada uno. Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando de Product Design y de Service Design. Entonces, uno de los mitos que salen de algunas conversaciones que hemos encontrado con profesionales es que, bueno, que el diseño se debe fragmentar en pequeños espacios, ¿no? Entonces, UX, UI, Product Design, Service Design. ¿Ustedes consideran que esto es así? ¿El diseño tiene que fragmentarse tanto hasta llegar, digamos, a roles muy específicos? ¿O cómo lo trabajan ustedes dentro de sus organizaciones? O sea, ¿quién levanta la mano? Ahí, Renzo levantó la mano, perfecto. Estaba agarrando mi lapicero, pero ya, lo oí. A ver, es una pregunta complicada porque se puede responder desde dos perspectivas. Uno, tomando en cuenta la realidad, como bien dices, y otro, tomando en cuenta la teoría. Si tomamos en cuenta la teoría, mi respuesta es no, pero vamos a responder el otro camino, para hacerlo más corto, ¿ya? ¿Es realidad en el contexto local? ¿Se fragmenta? Sí. La otra pregunta, o mejor dicho, para conectarlo con eso, si se debería fragmentar, ahí es distinto. Yo creo que depende mucho también de la organización, tanto del estado de madurez de la organización, del tamaño del equipo. Es muy distinto un equipo de 2 personas, de 2 diseñadores, versus un equipo de 20, y las necesidades son totalmente distintas. Entonces, yo creo que se va a fragmentar y se está fragmentando en las distintas lugares, pero algo que sí se debería mantener es que es el enfoque. De hecho, hay una tensión súper importante entre todos estos roles, desde el UI hasta el Service Design, y si seguimos subiendo en temas de amplitud y complejidad, llegando hasta el Transition Design, Transformation Design, ya hablamos de esta tensión entre un pensamiento más entre el reduccionismo y el holismo, ¿no? Entre el análisis y la síntesis y lo particular y lo complejo. Entonces, todos estos roles transitan entre estos distintos puntos, y hay una tensión natural y hay un momento ideal para cada uno de estos roles dependiendo del momento del proyecto. Por ejemplo, no puede haber un service designer que se enfoque solo en temas sistémicos si no existe un interaction designer que esté viendo la parte específica, porque no habría un complemento tangible para esa mirada sistémica. Y si no hay, y viceversa también, puedes tener un enfoque muy hacia el delivery, hacia lo concreto, hacia el afinar la interacción específica, pero dejas de lado las conexiones con los sistemas más grandes. Entonces, ahí un poco mi respuesta es doble. Se fragmenta, sí, pero va a depender del contexto en el que lo veamos. Nuevamente, el estado de madurez de la empresa, el tamaño del equipo, los retos que estén abordando, y también va a depender mucho de la madurez de los mismos diseñadores. Si está, a medida que pasamos de un pensamiento más táctico a uno más estratégico, de forma natural van surgiendo distintos enfoques. Entonces puedes tener alguien que esté en un rol de UX, pero que tenga un pensamiento sistémico, y puedes tener alguien que esté en un rol de service y tener un pensamiento bien concreto hacia la interacción. No sé si es un poco desordenada la respuesta, pero así es como ocurre en el mercado. Está bien interesante, ¿no? Y de hecho, me quedo con esta parte que es un poco por la cual yo considero que esto es un mito, pero por ratos tiene obviamente parte de verdad. Porque claro, ¿no? Has mencionado como un service design, obviamente a veces necesita obviamente otros perfiles que lo ayuden justamente con esta mirada completa.
Y yéndonos, por ejemplo, al otro extremo, ¿no? En donde, por ejemplo, vemos ahorita que hay perfiles muy específicos como UX Writer, por ejemplo, que para mí, o sea, es importante definir que por más que sea muy específico, yo creo que no deberíamos pensar que solamente se dedicará a hacer eso, sino que más bien su mirada permite que sea más amplia, pero tiene una especialidad que le permite desarrollar cierto tipo de actividades dentro de todo un proceso de diseño. Entonces, ahí, por ejemplo, sí te preguntaría, Ale, tú que ves todo o sea, un equipo bastante grande, ¿no? Con diferentes perfiles, ¿cómo ves esto? O sea, ¿se fragmenta realmente? O sea, ¿cómo se solapan? O sea, ¿cómo lo ves tú? O sea, en realidad, bueno, estoy como para complementar también lo que dice Renzo y, bueno, la pregunta que me haces, también depende del alcance del proyecto al que están abocados los perfiles, el presupuesto que tiene el proyecto que se va a realizar y los perfiles que se asignan a eso, porque pueden haber equipos para un proyecto en específico que se enfocan solamente en una partecita del proyecto o es un equipo formado por uno o dos perfiles que puede ser un UX, un UI, en donde su alcance es más, o sea, es menor que si ya se involucra también un service design a ver toda la experiencia en general de todo el servicio. Entonces, hay diferentes, digamos, variables que van a hacer que dependa del alcance que va a tener la interacción o la influencia del diseñador dentro del proyecto, pero como tú dices, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de un UX Writer que aporta un montón en la experiencia en general, no es que solamente se enfoca, bueno, voy a escribir los contenidos de estos flujos que me están dando, sino es voy a complementar o mejorar la experiencia de todo lo que hemos hecho como un equipo de diseño desde donde llegue el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de que se fragmente va a depender también de la estructura del equipo y de cómo ha sido estructurado ese equipo en específico para ese proyecto, porque las necesidades son totalmente diferentes entre un proyecto y otro y el alcance o sea, se traslapa mucho con el presupuesto, también hace que los perfiles se modifiquen o la forma en cómo trabajan estos perfiles dentro del proyecto, ¿no? Claro, está bueno. Y creo que la variable que has metido de presupuesto es bien importante, ¿no? Claro, a veces que quisiéramos tener el Dream Team, pero no calza, pues, ¿no? Dentro de las arcas de la organización como tal, y es ahí donde obviamente hay que hacer ajustes. Pero ahí, por ejemplo, me viene otra pregunta con respecto a este mito, y ahí, Eduardo, te voy a invitar un poco para que me ayudes a buscar una idea de esto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la fragmentación no viene más bien por el tipo de perfiles que necesita el proyecto, sino más bien por cómo la empresa o la organización define qué es lo que necesita, ¿no? Que, por ejemplo, a veces encontramos pues, que ponen temas como, no sé, product designer o service designer con 20 años de experiencia y que sepa Python y un montón de cosas que recién están saliendo y de repente no se manejan porque creen que eso está cubriendo obviamente lo que necesitan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, Eduardo, la fragmentación en relación a cómo la empresa entiende los perfiles que necesita dentro de sus equipos? Sí, de hecho, creo que la madurez de la organización con respecto al diseño es crucial. De hecho, lo estuve hablando hace un par de meses con Renzo, porque en base a esa madurez de diseño, creo que va a haber mayor claridad para la definición de esos perfiles y la real conciencia de saber que estás adquiriendo probablemente un nuevo skill que nunca antes lo has tenido en tu organización. Entonces, creo que ahí hay algo muy relevante, ¿no? De hecho, al menos en los dos trabajos que he estado, tanto en Banco Ripley como en Farmacias Peruanas, probablemente he sido el primer service designer, ¿no? O bueno, uno de los primeros en eso. Entonces, había una persona que sí conocía el rol, que de alguna manera sí entró en el proceso de reclutamiento para decirle a las personas de GH que necesitamos esto y esto, ¿no? Porque, claro, si no existe como ese intermedio, sí puede haber una como confusión entre los roles, ¿no? Que sí es muy a menudo, ¿no? Se piden como perfiles que no necesariamente hacen fit con lo que se está solicitando.
Eso puede generar una tergiversación en esta diversificación de roles, ¿no? Porque puede haber el escenario, ok, en el que sí tienes un equipo diversificado con diferentes roles, pero también puede haber un escenario en un equipo mal construido porque tal vez tu organización no estuvo en la madurez adecuada y comenzó a solo jalar perfiles por moda o porque, bueno, no sé, ¿no? Porque en fin, ¿no? Eso también puede surgir, ¿no? Que no sé si es una confirmación del mito, pero es como una tergiversación del mito también, ¿no? No, pero está bueno saberla, ¿no? Sobre todo si es que como diseñadores queremos entender el rol que queremos cumplir, o sea, es importante también alinearnos con la organización, ¿no? O sea, saber qué es lo que están esperando y exactamente cuál es el valor que podemos entregar. Entonces, creo que está, o sea, más que como mito, o sea, aplica a nuestra realidad y yo creería también que vamos a seguir fragmentándolo, o sea, es más una realidad que estamos viviendo, pero en diferentes momentos creo que dependiendo de nosotros como profesionales, es importante que no solamente veamos una vertical, sino veamos también la horizontal, ¿no? El poder desplazarnos en diferentes etapas del proyecto para poder aportar más valor. Este es otro mito, ya pasamos a este siguiente, y este mito tiene un contexto. Lo que pasa es que muchas veces se menciona que los diseñadores somos los únicos que debemos velar por el usuario. Y más bien, ahí como que hay un problema, porque eso como que hace que toda la responsabilidad caiga en nosotros, pero no en la organización como tal. Entonces, creo que a veces se generan muchos conflictos, sobre todo con negocio, cuando obviamente entendemos el usuario, entendemos la necesidad, vemos cuál es la mejor manera, pero el negocio dice no, porque yo quiero otra cosa y no me estás brindando lo que necesito. ¿Esto les ha pasado a ustedes en las organizaciones en las que han estado? ¿Se han enfrentado con eso? Veo que Alexander se ríe. No sé si es que eso es una afirmación o no. Ya, sí, yo empiezo, me gustaría hablar sobre este tema. Sí, o sea, bueno, sin mencionar como que empresas ni nada, a nivel general creo que en varias empresas lo que sucede es que, claro, a nivel de negocio, ellos pueden plantear el producto o el servicio maravilloso que quieren sacar al mercado porque están seguros de que esa es la solución que necesita el cliente y porque es obviamente lo que les va a generar más rentabilidad como negocio, ¿no? Y eso normalmente lo que sucede es que, claro, llega el equipo de diseño con una conceptualización del producto, del servicio, pero cuando llega al equipo de diseño se encarga en realidad de entender cuáles son las necesidades del usuario, entender qué es lo que está sucediendo con la interacción del usuario con un producto similar o incluso si es que el producto ya existe en la propia empresa o incluso analizar a la competencia. Y cuando llega la hora de decirle al negocio, no, esto no es lo que el usuario quiere o no es lo que necesita, o de esta manera no se resuelve el problema, ahí empieza un problema de convencerlos, de darles a entender de que esto no es, o sea, la forma como fue concebido, digamos, el producto o el servicio, no es la mejor manera. Entonces, por eso es súper importante que no solamente nosotros como equipo de diseño seamos los que escuchemos y entendamos al usuario, sino que diferentes áreas de la empresa, ya sea negocio, sea incluso tecnología, estén súper enterados de quiénes son y qué necesitan y cómo interactúan esos usuarios con esos productos y servicios, porque de lo contrario, al momento en que nosotros como equipo realmente salgamos como que a conocerlos o a entenderlos, no haya tanta diferencia entre lo que quiere un equipo y lo que quiere otro. Entonces, sí, sucede bastante. Creo que se ha ido mejorando eso a través de los años porque, digamos, esta diferencia entre justamente tanto rebote o tantos cambios bruscos o grandes cambios que se pueden haber dado en una concepción de un producto inicial como negocio lo planteó, tal vez les ha servido como lección de qué es lo que se debería hacer antes. Entonces, sí, definitivamente no es chamba solamente del equipo de diseño ni de los diseñadores de defender al usuario o de conocer al usuario, sino que debería ser parte de toda la organización. Y por eso es súper importante el visibilizar y compartir cuál es el rol y cuál es el valor
del diseño dentro de una organización, de que no solamente es responsabilidad o tarea del equipo de diseño, sino que debería ser un mindset compartido entre toda la organización para que todos realmente rememos con, o sea, el barco a la misma dirección, ¿no? Porque si no, como diseñadores vamos a querer lo mejor para el usuario, pero al final, si negocio no quiere y ellos solo como quieren números o quieren resultados y eso, o sea, no va a andar el barco correctamente, ¿no? Vale. ¿Qué opinas tú? Realmente, ¿cómo podríamos involucrar, por ejemplo, a otras áreas que no son de diseño y que a veces, por ejemplo, pueden convertirse en barreras, para justamente que tengan este pensamiento centrado en el usuario? Y ahí, por ejemplo, suelto el tema de que tal vez ahorita la pandemia un poco como que ha ayudado a que obviamente miren más de cerca justamente a estos usuarios que finalmente son obviamente quienes forman parte de todo el ecosistema que tienen. Sí, hay un tema de... Voy yo. Uy, perdón. Eso era para... No escuché bien. No te ríes, dale, dale. Ay, perdón. Sí, justamente, efectivamente, es un tema muy relacionado a la cultura, de todas formas, de la empresa y a la visión que se han seteado y al lenguaje incluso que utilizan a nivel interno. Por ejemplo, un poco, o sea, retaría el mismo concepto de usuario. ¿Qué significa un usuario y de quiénes nos estamos preocupando? Porque hay distintos niveles. Si nos preocupamos por el usuario, estamos en un nivel un primer nivel, ¿no? A medida que vamos subiendo y vamos abriendo el espectro de lo que implica eso, de eso que nos preocupamos, podemos pasar a un nivel más de clientes, de personas, ¿no? Incluso y más allá, un nivel mucho más amplio, que es preocuparnos por todo el entorno, por el medio ambiente. Este cambio que está surgiendo en los últimos años de tumbar el Human-Centered Design. Bueno, primero tumbar el User-Centered Design, tumbar el Client-Centric Design, tumbar el Human-Centric Design y empezar a hablar de un diseño que está más centrado en el ecosistema total, en el planeta, en la interconexión de todos los elementos que están conectados a esa empresa o esa iniciativa. Entonces, por eso es un cambio muy, muy fuerte, poquito a poquito, es progresivo, y porque está nuevamente muy conectado a la cultura. Y creo que una forma de involucrar a otros en esto es, de todas formas, los diseñadores no pueden ser los únicos que toman preocupación por el bienestar de todos los actores involucrados y del entorno. Porque ahí es donde se empiezan a generar todas estos choques de objetivos, de métricas, de KPIs, desde lo más granular hasta lo más grande como visiones, ¿no? Sobre X cosas que se está trabajando. Entonces, el cambio cultural es importante. De hecho, en diseño de servicios, incluso, una vez leí un paper súper interesante que hablaba de cómo no solo diseñamos servicios, sino también podemos aportar a una empresa diseñando las mismas conversaciones que se generan en la empresa y establecer una narrativa de servicio única, ¿no? Una visión única, pero no modo de PPT, sino modo de conversaciones casuales que se dan en los breaks, ¿no? Entonces, es un diseño un poco más de cómo cambias la cultura de una empresa para que se hable de las cosas que se tienen que hablar. Y haya un punto de encuentro. Y definitivamente este último acontecimiento global está dando un giro importante a repensar y reformular en quién tenemos que preocuparnos y el rol que tenemos como individuos y como empresa en todo el ecosistema, ¿no? Un poquito Vale, eso. vale, gracias, Renzo. Eduardo, ¿había algo que querés comentar? Sí, genial. Concuerdo mucho con lo que menciona Ley Renzo. Solo tenía una reflexión de, pareciera algo lógico, ¿no? Preocuparse por el usuario, ¿no? Pero en ese intermedio sí siento que al menos el diseñador tiene una sensibilidad un poco más fuerte por eso, ¿no? No voy a hablar de empatía, pero sí sensibilidad, ¿no? Con respecto a otros stakeholders que sí lo tienen como tal vez de una manera más superficial,
pero todavía no calando, ¿no? Siempre habiendo como un intermedio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si es tan lógico a algunas personas les cuesta tanto, ¿no? A pesar de que puede haber los temas de mindset y todo eso, pareciera ser un paso 1 o 2, pero entre ese intermedio hay muchas cosas por como trabajar, ¿no? Siento también que por la labor que nosotros tenemos, inevitablemente siempre tenemos una tendencia más a estar en más contacto con los usuarios, ¿no? O sea, eso también es inevitable versus tal vez un equipo de tecnología o un equipo de negocios, ¿no? Creo que es súper chévere cuando, bueno, el research de alguna manera llega a ellos, pero, pero por nuestras labores y por también nuestros entregables, creo que el usuario de alguna manera se ha colocado en nuestro cuadrante más cercano, ¿no? Sí, o sea, de hecho lo que mencionaste eso, ¿no? Como parece lógico, ¿no? O sea, realmente mirar al usuario y es como que paso uno, paso dos, pero claro, hay una gran brecha ahí que creo que va con lo que mencionaba Renzo, ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Que obviamente se debería cambiar un poco, pero no es tan fácil porque las estructuras a veces de las organizaciones hacen esa división, ¿no? O sea, por un lado veo negocio y por otro lado alguien se encarga de los usuarios como tal, ¿no? Y de hecho creo que, si bien es cierto, también tenemos que tener una mirada hacia los usuarios, creo que es importante también como diseñadores, que justamente trabajamos en una organización, mirar obviamente también a la organización para ver de qué manera obviamente colaboramos, porque finalmente estos productos y servicios atienden a las organizaciones como tal. Entonces, siempre obviamente tener la mirada en el usuario, pero obviamente también tener esa mirada en el negocio, ¿no? Entonces, creo que esta de acá, o sea, queda como que es un mito que obviamente solamente el área de diseño en los diferentes aspectos sean los que se encargan del usuario como tal. Ya, esta es una bien chiquita, ¿ya? Que es, por ejemplo, que sí he escuchado en muchos aspectos, que es si tenemos data cuantitativa, ya conocemos al usuario. ¿Ya? Y es como que, claro, o sea, viene más bien de estas conversaciones de ¿para qué vas a hacer research? Eso es mucho tiempo, es muy caro, no lo necesitamos, todo está en la data. ¿Ya? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Les pasa en las organizaciones? ¿Se han enfrentado a eso? Yo quiero hablar de mi otra vida, cuando veía muchos proyectos de data, ¿ya? Y ahora que tengo proyectos cualitativos, de hecho, son totalmente complementarios, ¿no? No hay como, pero sí es verdad que cuando se busca velocidad, la data cuantitativa te ayuda mucho, 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 y sobre todo si la tienes bien seteada, con una estructura previa, creo que ayuda bastante a balancear e incluso a dar un entendimiento desde otra perspectiva, ¿no? Recuerdo mucho un proyecto que tuvimos en Liquid, en el que un cliente nos pidió entender ciertos segmentos de usuarios, ¿no? Que ellos lo habían construido por eh, no me recuerdo qué herramienta, ¿no? Y nosotros utilizamos una visión quali quanti en la que en realidad como desmitificamos un poco su primer trabajo, ¿no? Pero claro, para darle mayor sentido a todos los perfiles que nosotros queríamos trabajar con ellos. Entonces, esa visión complementaria me gusta mucho, ¿no? Y si tienes perfiles que manejan los dos, es súper, súper interesante el resultado. Claro, está bueno. Pero, por ejemplo, Ale, Renzo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, encontramos, digamos, algún sponsor dentro de las organizaciones que más bien como que dicen, no, no es en esta research, usa la data que ya tenemos por ahí, ya sea a través de analítica o, bueno, una investigación de hace 4 años? ¿Qué pasa con eso? Ya, sí, voy yo, Renzo. Te veo ahí casi desmuteando. O sea, yo creo que, claro, es como una directriz que viene desde del owner del proyecto, es complicado, pero ahí, y vuelvo a resaltar lo que comenté en el mito anterior, de visibilizar el valor que tiene el diseño y el proceso de diseño en el proyecto que se está haciendo. Creo que tener solamente una de las miradas, ya sea quali o quanti, sería sesgar la investigación y el conocer al usuario, porque cada uno te da insights diferentes.
Entonces sí me parece que son totalmente complementarias y necesarias. Y así como nosotros como equipo de diseño nos gusta mucho, o estamos muy enfocados en lo que es el user research y en toda la investigación cualitativa, que es muy, muy, muy rica, tampoco hay que dejar de lado esa data cuantitativa que les puede dar incluso a los UX o incluso a los UI de qué está sucediendo en las interacciones, de los flujos que ellos han creado, qué tantas conversiones realmente han tenido tras el cambio que han hecho. O sea, hay realmente información muy rica que se puede sacar de esa data cuantitativa y de herramientas de medición que no te la puede dar un user research. Entonces, son totalmente complementarias y que es de mucho valor usar ambas miradas, ¿no? Vale. Renzo, ¿tienes Sí. no sé, algún comentario ahí? Sí, un poco para complementar, esto también depende mucho de, uno, en qué tipo de organización estés. Es totalmente distinto de estar en por ejemplo, una consultora de diseño estratégico versus estar como diseñador in-house en una empresa que tiene que estar haciendo constante delivery de productos y servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta mucho hacia dónde se va a ir la balanza de entender las necesidades versus validar y llegar a una convergencia rápidamente. Lo cual no quiere decir de que no se tenga que entender las necesidades en ambos, pero la balanza tiende a ir hacia un lado dependiendo de dónde se esté. Lo otro es también, eh, no tengo una visión, no me alejo de usar data previa. Eso está bueno siempre y cuando haya un buen proceso de documentación de esa data, que puedas tener trazabilidad de los hallazgos y puedas ir desde el hallazgo, desde el insight, desde el área de oportunidad, hasta la fuente madre, hacia la transcripción de la entrevista, los resultados de talleres de investigación generativa. Tiene que haber esa trazabilidad y esa buena documentación para poder hacer un buen uso de data de research previo. Y otra cosa también es, hay ciertos principios que sí o sí hay que tener en cuenta para más allá incluso de los métodos, que es triangulación de métodos en sí, ¿no? Como principio de no solo usar un tipo de método de investigación, sino ir mezclando distintos métodos y triangulación de perspectivas, que no sea solo una persona la que esté investigando. Entonces, cogiendo esos principios, tal vez podemos escaparnos un poco de estos sesgos de solo usar un test, o solo usar una cosa, o solo no sé, estas necesidades y estos contextos en los que nos llevan proyectos muy, muy rápidos y que necesitan entender rápidamente el contexto, ¿no? Sí, buenazo. De hecho, me quedo con esta última idea, ¿no? De triangular justamente métodos para que se entienda obviamente la riqueza del research como tal, ¿no? Y justamente tomando también lo que mencionó Alexandra, que es visibilizar todo eso, ¿no? Y también justamente creo que es una labor importante dentro del proceso de diseño, documentar justamente esos hallazgos y trasladarlo a toda la organización o, bueno, a todo el equipo involucrado del proyecto, ¿no? Lo cual obviamente hace que tenga valor justamente esa parte del proceso y que los hallazgos no se queden como que solamente lo encontró el equipo de research y nada más, sino que es algo que para a todos los equipos mueva justamente esa información que se ha obtenido. Entonces, creo que está bastante bueno ese punto. Y claro, ya vimos que obviamente es complementario y que obviamente no es que se puedan reemplazar, sino que se complementan. ¿Ya? Ya, este es un mito que me parece bastante interesante porque lo he escuchado en algunas organizaciones y también han habido muchos comentarios, digamos, de algunas personas de la industria. Hablan de que Product Design es la forma, digamos, de lo que se hace y Service Design es el fondo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, quisiera un poco escuchar primero a Renzo y a Eduardo a ver qué opinión tienen. O sea, ¿esto es así? ¿Lo ven que es así? ¿Están completamente en desacuerdo? O sea, empezamos por Renzo. Sí, este definitivamente creo que es un mito. Como en la primera pregunta, trayendo un poco de los conceptos que conversamos,
esta tensión nuevamente entre el entender el todo y lo concreto. Tanto el service designer como el product designer van a estar transicionando entre esas dos perspectivas. Entonces no es única de uno, sino ambos van a poder entender, o deberían entender tanto el fondo como la forma. Obviamente va a depender mucho el nivel, ¿no? Y en qué dimensión se está entendiendo ese fondo y forma, pero de todas formas es un mito, y es un mito que se alimenta por una serie de información, ¿no? Como los N cantidades de gráficos que puedes encontrar en donde hay, este pertenece acá, está acá, está acá, está acá, y hay miles de perspectivas, pero creo que eso es algo que siempre va a haber, ¿no? Todas este entorno y estas disciplinas están constantemente evolucionando y tratando de cambiar, ¿no? El rol que tienen en distintas organizaciones, y una organización propone un modelo y otra propone otro, pero al final es nuevamente, si vamos desde esta que tienes acá, UI, UX, Service, Product, independientemente de los nombres, lo que hablamos es nuevamente el nivel de profundidad en cuanto a la perspectiva. Si es una perspectiva reduccionista o es una perspectiva holística. ¿Y en qué contexto? De hecho, me quedo mucho con la definición más de UX que defiende, ¿no? De Don Norman, que habla de UX como algo separado, no necesariamente un rol. De hecho, el rol de UX designer no existiría, sino hablamos más de interaction designer. Pero sí es interesante ver, claro, cómo se interconectan todas estas disciplinas, y van a seguir saliendo más disciplinas. Podemos agregar más capas y más capas. Esta nueva disciplina del transition design, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cada vez va a haber más retos más sistémicos, más complejos, y se van a tener que agregar estas capas nuevas de disciplinas, no porque, o mejor dicho, porque el mercado sí lo lleva hacia eso. Necesitas tener distintos puntos de vista. Y ahí está la clave, ¿no? En las perspectivas. Nuevamente, yendo a la respuesta anterior de triangulación de perspectivas. Esa es la riqueza de estos proyectos, el tener distintas formas de ver algo, distintos lentes. Y cualquiera de estos roles puede tener distintos lentes en distintos momentos. De hecho, yo en el día a día, yo soy service designer, pero hago proyectos con enfoques a veces de UX, a veces de design ops, a veces de communication, de diseño y comunicación. Va variando, y me voy poniendo distintos lentes dependiendo del reto. Y ahí está un poco la chamba de los diseñadores de ir recolectando más lentes, ¿no? Y entendiendo y construyéndose como diseñador, y ver qué se pone en distintos momentos, ¿no? Sí, yo creo que justamente eso, ¿no? De tener, o sea, diferentes perspectivas y saber dónde aplicarlos, justamente es lo que genera mucho valor en los perfiles de diseño que podamos encontrar en diferentes organizaciones. Y como tú dices, ¿no? Se van generando capas, ¿no? Y creo que más allá de detenernos en las capas, es entender justamente, pues, ¿no? En qué momento se activa, en qué momento lo vemos, o por qué, ¿no? ¿Qué cosa quiere atender como tal, ¿no? Que justamente es lo que da la razón de ser de que existe esa capa. O sea, había algo que de repente no se estaba cubriendo, ya sea por ir mucho al detalle o por ser muy holístico, o sea, y sale esta capa justamente para darnos esa mirada de qué es lo que nos faltaba. Y entonces ahí es donde entra tranquilamente todos estos lentes. Eduardo, no sé si tienes algún comentario ahí. Sí, o sea, de hecho lo complemento lo que dice Renzo, y quiero hablar un poco de la práctica, ¿no? Cómo como generar mayores perspectivas genera ese enriquecimiento en el entregable final, ¿no? Porque, de hecho, o sea, por tu experiencia, efectivamente, tal vez tienes ciertos gaps de entendimiento, unas, ¿no? O sea, por ejemplo, los proyectos más de service, pero justo me encuentro proyectos de UX que tengo que trabajar con también, como estar mucho más cerca de cómo mejorar ese entregable, ¿no? Algo que también creo que es importante es, o sea, más allá de formación profesional, creo que también tu personalidad influye mucho
en lo que tú hagas, ¿no? O sea, mm, hay personas que tienen cierta tendencia a enriquecer sus conocimientos, ¿no? Y hay personas que trabajan muy bien en equipos, hay personas que no trabajan muy bien en equipos, ¿no? Entonces, ese cuadrante, tal vez que casi lo he graficado, hace que tal vez hayan personas que de alguna manera en la disciplina del diseño puedan generar más enriquecimiento en la práctica y tal vez otras personas se quedan más en solo hacer este, por temas de uso, por temas de personalidad, no solo enfocarse en una sola cosa, ¿no? En mi caso, y bueno, lo que yo recomendaría es generar esa amplitud, ¿no? Pero bueno, claro, en la especificación tampoco hay nada malo, ¿no? Es al fin y al cabo un tema de perspectiva. Y como también, otra variable que creo que es importante es cómo el mercado se va moviendo en base a los retos también, ¿no? Creo que todos queremos ser también valiosos para las organizaciones, entonces siempre es importante construir más capacidades también, ¿no? Vale, buenazo. Ale, no sé si tienes ahí algún comentario. No, en realidad los expertos lo han dicho muy bien. Perfecto. Pasemos entonces, creo que el último mito. Ya, este es un mito que yo no voy a decir nada todavía, pero existe, este mito, y lo he escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Que es imposible diseñar una experiencia. Desde su perspectiva, ¿se puede diseñar una experiencia? ¿Esto es un mito realmente? A ver, voy con esa. Desde mi perspectiva, y un poco, este, voy a tratar de sustentarla, yo creo que esto es realidad, no se puede, es imposible diseñar una experiencia. Eh, ¿Por qué? Porque hay que entender primero qué es una experiencia. Y una experiencia, si hablamos desde la perspectiva de una persona, es algo, es que es la interacción con una serie de cosas, ¿no? Del entorno, de productos, servicios, lo que sea. Y esa interacción tiene una interpretación muy personal. Es decir, la persona va a definir esa experiencia en base a su contexto individual y el contexto en el que se expone ante esa experiencia. Entonces, tomando eso como referencia, podemos entender de que es, eh, no podemos diseñar la experiencia en sí, lo que diseñamos son las condiciones en que se da cierta experiencia. No podemos decir exactamente o estar súper seguros de que voy a diseñar esto y efectivamente se va a interpretar y se va a vivir de esa forma. Y pongo un ejemplo súper concreto. ¿Qué pasa si un día estás yendo a un restaurante nuevo y todo perfecto estás, pero justo en el camino, no sé, tu taxi se choca, no sé, te mojas porque o te tropiezas y te caes y se rompe tu celular y llegas a ese restaurante y el restaurante trae esa experiencia que diseñó así con mucho esfuerzo y detalle, con sus blueprints, sus journeys, todo así perfecto, obviamente termina afectando el contexto a cómo la persona experimenta eso. Entonces, no podemos diseñar la experiencia en sí, pero sí las condiciones en las que se van a dar. Y las condiciones, ahí sí ya entramos a un mundo un poco más tangible y más cercano, ¿no? Y más algo que podemos controlar hasta cierto punto. Vale. Ale, ¿tú qué opinas? ¿Se pueden diseñar experiencias? ¿Sí o no? O sea, sí soy de la idea de que sí se puede diseñar experiencias, pero claro, desde el punto de vista de qué es lo que yo percibo como experiencias, que es en realidad lo que ha descrito Renzo, ¿no? O sea, es disponer las condiciones de esa experiencia para que la persona tenga justamente esa buena experiencia con lo que estoy haciendo, ¿no? Pero obviamente la forma en como yo como organización o como equipo, como owner de algo, solamente puedo impactar en esa experiencia en variables puntuales, no en cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, ahorita que he entrado yo al equipo de diseño de RIMA, una de mis tareas es mejorar la experiencia de ellos como colaboradores dentro del equipo, reforzando bastante la cultura como equipo que tienen. Entonces, tengo diferentes momentos de la experiencia, digamos, del colaborador en donde yo me quiero enfocar, ya sea de que el onboarding sea una experiencia increíble para ellos desde que entran al equipo,
y diferentes momentos por los que ellos pasan como personas, o sea, como colaboradores dentro del equipo, ¿no? Y así como se pueden diseñar experiencias dentro de una organización para el cliente interno, que en este caso son los colaboradores, también se puede hacer al externo. Hay un ejemplo que, bueno, a mí me ha gustado mucho, que lo leí hace un par de años, que es el de la empresa Zappos en Estados Unidos, de zapatos, que la experiencia que generan de colaboradores es increíble y lo tomo mucho como referencia para este tipo de buenas prácticas, digamos, al interno dentro de una organización, porque o sea, se enfoca mucho en esas experiencias memorables para ellos que al final, dándole a los colaboradores esas como que diferenciales experiencias, puedes lograr de que realmente tengas una buena atención al cliente y un customer experience bueno, porque realmente estás cuidando a tu cliente interno. Entonces, creo que sí se puede, pero solamente puedes controlar las variables que están a tu alcance. Eduardo, ¿se pueden crear esas Sí, experiencias o no? me gustó tu pregunta. Y de hecho, estuve pensando en que en realidad, no, o sea, es como crear experiencias nosotros, o sea, si en realidad constantemente vivimos experiencias, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es hacer la experiencia más ideal, ¿no? Y hacerla o fallar en ese intento de hacerla ideal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos generar experiencias ideales? Creo que esa es la pregunta que todos nos podríamos hacer, ¿no? En este momento. Justo yo llevaba, al final una experiencia es una historia, ¿no? Y estuve como pensando en, o sea, ¿por qué no una experiencia es un proceso, ¿no? Porque al final una experiencia también es una serie de pasos, ¿no? Que de alguna manera se dan, pero creo que lo que menciona Renzo es, ese contexto hace que un proceso pues termine eh, siendo improyectable, ¿no? O sea, es difícil o sea, cuando tú mapeas las casuísticas, tú de alguna manera pues esperas a que siempre haya un happy path, ¿no? En el que, claro, diseñas todo lo genial, pero pasa un contexto inesperado y que todo termina de dar una vuelta, ¿no? Entonces, para ya no ir mucho en el rodeo, creo que constantemente estamos en una experiencia, ¿no? Y estas experiencias que nosotros intentamos generar, pues, pueden ser geniales o pueden fallar en el intento de ser geniales, ¿no? Eso. Sí, de hecho, bueno, y de hecho creo que el approach de ustedes ha sido bastante interesante. De hecho, ahora voy a dar yo mi punto de vista. Este mito, por ejemplo, lo he seguido ya, creo que lo leí hace, creo que unos 3 años en un libro que es User Experience Required, en donde el autor justamente mencionaba este tema, ¿no? Y de hecho, ya un poco, pues por los años que había estado haciendo esto, yo me cuestionaba a mí mismo si obviamente se podía diseñar una experiencia como tal. Yo opino muy similar a Renzo, creo que más bien la experiencia por el contexto y por lo que significa como tal, no se puede reproducir o no se puede considerar que ya la creamos, porque finalmente quien la crea es el usuario, es la persona que obviamente experimenta eso, ¿no? Pero entonces me salió el cuestionamiento. Si yo no diseño experiencias, ¿qué es lo que hago? ¿No? Porque claro, mi rol en ese momento era justamente, hago experiencia de usuario, hago UX, ¿no? Y claro, lo que nosotros hacemos justamente es ponemos en marcha una serie de mecanismos, ¿no? O sea, y los ponemos justamente a favor de crear ese medio que obviamente reproduzca de alguna manera la experiencia ideal para esta persona, ¿no? Y que de hecho, Renzo me robó mi ejemplo del restaurante, porque yo también usaba ese ejemplo, pero es muy común, por ejemplo, ver cómo a veces una aplicación tú la usas y te va súper bien y te encanta, ¿no? Pero otra persona, cada vez que la usa, siempre encuentra algo para quejarse, ¿no? Y es porque justamente hay una serie de factores que ya influyen dentro de la experiencia que puede tener, ¿no? Y puede pasar de repente con aplicaciones bancarias, puede pasar, por ejemplo, con aplicaciones de tipo Uber, tipo Cabify, en donde por algún punto, en donde obviamente la experiencia, que es justamente toda esa información que ya tiene la persona como conocimiento adquirido anterior, influye mucho en cómo interactúa con un producto. Entonces, a veces es importante cuando diseñamos un producto, un servicio, entender que justamente el background, el conocimiento previo que tiene la persona, influye mucho en cómo va a percibir algo, ¿no? Entonces,
yo sí soy como que del bando este que se ha dividido de que yo creo que la experiencia no se crea, pero sí podemos tener mecanismos con los cuales tratar de llegar a generar algo lo más adecuadamente posible, sobre todo entendiendo que hay una tarea que necesitamos resolver de cara a los usuarios, ¿no? Entonces, si entendemos el contexto de esa tarea, es bastante, voy a decirlo entre comillas, sencillo, ¿no? Articular obviamente una serie de procesos para llegar a lo más adecuado, a la solución más adecuada. Bueno, creo que ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Renzo, ibas a mencionar algo. Sí, solo para dejar la pregunta abierta, porque no hay tiempo para conversar de las respuestas, pero es interesante si empezamos a integrar conceptos incluso de otras disciplinas. Si integramos conceptos de las ciencias del comportamiento, por ejemplo, en donde se distingue entre la experiencia y el recuerdo, ahí viene otra pregunta. ¿Diseñamos para qué? ¿Para las experiencias o para los recuerdos? Y eso lo dejo ahí porque ya se acabó el tiempo, pero... Es una muy buena pregunta, es muy buena pregunta esa. Pero sí, creo que ya el tiempo no nos da. No sé si alguien tendría una pregunta en este momento para alguno de nuestros invitados, o sea, Renzo, Eduardo, Alexandra. Creo que ese era el último mito y sabía que iba a salir algunas cosas más. Y de hecho yo he tenido discusiones con gente del equipo que obviamente, pues obviamente no estaban o sea, no nos poníamos de acuerdo, pero creo que es una forma, o sea, son pensamientos que van saliendo conforme te vas dando cuenta de cuál es tu rol, qué es lo que quieres hacer y cómo obviamente tratas de llegar a una solución un poco más adecuada. Bueno, acá hay una pregunta que es si existe una metodología o proceso que se siga, ¿no? Y si es algo estricto o cambia dependiendo del proyecto, o sea, un proceso de diseño. Entonces, brevemente, no sé si alguno de ustedes quiere comentarle algo. ¿Hay un proceso de diseño establecido que siguen ustedes? ¿Crean sus propios procesos? Solo súper breve, sí, efectivamente eso último, ¿no? Parte del proceso es previo a cualquier proyecto, es diseñar tu propio proceso. Y eso incluye no solo las metodologías que vas a utilizar, y entre metodologías obviamente métodos, herramientas, etcétera, sino también las formas en que vas a diseñar el proceso y la experiencia del equipo en sí, de cómo va a colaborar, de cómo se va a estructurar ese nivel, ¿no? Si lo dividimos en dos capas, ¿no? La capa del contenido, que es lo que vas a hacer, y la capa del proceso, que es el cómo lo vas a hacer. Entonces, varía mucho, va a depender mucho para algunos proyectos que son más de visión, vas a aplicar técnicas y metodologías más de diseño futuro, diseño especulativo, prospectiva, etcétera, para diseños, para proyectos más rápidos y que tienen que tangibilizarse, vas a aplicar metodologías más tradicionales de diseño y así un poco tú vas jugando, vas cogiendo tus fichas y vas armando la forma en que vas a abordar el reto. Sí, no sé, Ale, Eduardo. Sí, yo ahí quería comentar, de hecho, concuerdo mucho con Renzo, pero quería también complementar un poco que es complejo hablarle a un stakeholder que no necesariamente, que busca siempre algo estandarizado, ¿no? Entonces, cuando tú le presentas esta idea de que en este proyecto voy a utilizar esto, y en este proyecto voy a utilizar otro, porque entendemos que cada proyecto tiene diferente naturaleza y hay diferentes herramientas, creo que siempre es bueno incluso tal vez conversar y co-crear tu proceso con gente que no necesariamente va a estar en tu proyecto, ¿no? Para que sobre todo conozca, o sea, tenemos tantas herramientas y como menciona Renzo, dijo varias, que a veces también genera la pregunta de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué la usas, ¿no? O por qué es necesaria, ¿no? O por qué tienes que tener tantos procesos, ¿no? Eso de ahí, pucha, me dejó como, o sea, al menos en esta última parte que estuve, sí wow, de incluir más en ese proceso de comenzar a manifestar mi propio, que no sean del equipo, ¿no? Claro. Ale, no sé si tienes algo para complementar o de repente una idea contraria. En realidad, bueno, no sé si la pregunta iba enfocada a este tema específico de experiencias o en general de diseño, pero si nos vamos como a lo básico o por dónde empezar a ver qué metodología o cosa, o cómo empezar la parte de diseño, es irnos a lo básico, ¿no? O sea, design thinking, entender
o sea, el proceso de diseño que normalmente siguen los diseñadores, y que yo creo que de ahí se desprenden un montón de cosas alrededor que complementan mucho ese proceso de diseño, ¿no? Así que como base a mí me parece que es revisar ese design thinking. Sí, y yo creo que solamente para cerrar esa pregunta, o sea, es cierto, hay diferentes procesos que se pueden seguir, pero yo creo que, por ejemplo, es bien importante que, o sea, creo que hay etapas, ¿no? Primero, entender el proceso y seguirlo para ver, obviamente, para estar articulado, obviamente, en lo que hacemos, para tener justamente como que un camino, una ruta clara. Pero luego creo que llega la etapa de empezar a cuestionar ese proceso. O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Me sirve justamente exactamente de esta manera en este proyecto? Todo el equipo, lo que mencionó Renzo, ¿no? Todo el equipo puede obviamente ubicarse correctamente dentro del proceso como tal. Y luego empezar justamente a cuestionar, y ahí viene el momento en el cual tú puedes diseñar tu propio proceso. Cuando ya empiezas a cuestionar y entender por qué haces lo que haces. Antes, no deberías obviamente mirar a crear tu propio proceso cuando todavía ni siquiera has podido, digamos, entender exactamente por qué obviamente sigues un proceso de diseño y las etapas que tiene como tal. Bueno, acá hay una pregunta, creo que es bien densa, y creo que obviamente no la vamos a poder responder, pero vamos a intentar de repente juntarnos nuevamente para ver por qué obviamente si no diseñamos una experiencia, entonces solamente diseñamos procesos. Pero creo que ya será para otra sesión más. Chicos, les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a los que nos han acompañado aquí también. Gracias a Alexandra, Renzo y Eduardo por tomarse el tiempo de tener esta conversación y poder un poco ver pues, qué mitos y qué realidades y cómo obviamente pues, el diseño tanto de productos y servicios está dentro de las organizaciones a veces visto como algo que solamente es de nuestro lado o que obviamente involucra a más personas o en el caso en que fragmentamos obviamente un poco a veces los roles, pero también un poco la conversación que hemos tenido nos ha ayudado a esclarecer un poco ciertas cosas que podrían parecer mitos, otras que son realidad. Creo que hay muchos más, pero bueno, hemos tocado algunos. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, chicos, y espero volverlos a tener en otro espacio de repente para completar otra vez esta pregunta acerca de el diseño de experiencias como tal. Que lo inviten a Cristian. Sí, sí iba a decir, o sea, yo voy a ser el próximo invitado. Listo, chicos. Que tengan muy buena Gracias. tarde. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión. La sesión se ha grabado y bueno, luego la publicaremos para que puedan accederla también si no pudieron ver completo toda la conversación. Que tengan muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.